Buenos días a todos. La Consejería de Fomento, dentro de la competencia relacionada con la accesibilidad, venimos trabajando en una serie de objetivos y uno de ellos es la actualización de toda la normativa de aplicación. Actualmente, esta modificación en fase inicial, que se trata de esta ordenanza, se encuentra obsoleta, ya que data del año 1997, habiéndose aprobado hasta la fecha diferentes normas, tanto estatales como europeas, cuyo contenido es necesario incorporar a nuestras normas municipales. Asimismo, esta norma lo que pretende al final es dar cobertura, establecer un procedimiento, requisitos y una delimitación de zonas de núcleos urbanos que se pueden considerar como centros de actividad, así como un control e inspección que garantice que lo relacionado con las zonas de aparcamiento para personas con discapacidad tengan una correcta utilización y uso. Con esta ordenanza se pretende, sobre todo, aparte de la actualización que he comentado desde el punto de vista normativo, dar solución, sobre todo, a algunos problemas, los cuales han sido detectados en los pasos de los años en la tramitación, sobre todo por parte de los servicios técnicos. Hay utilización de plazos, reservas por ciertos familiares de la persona con discapacidad para uso de esto y no para el transporte real de estas personas, lo cual se pretende también corregir con la aprobación de esta ordenanza. La concesión también de plazas con discapacidad de personas que tienen actualmente plazas de garaje propio en el edificio, también se pretende corregir con esta ordenanza. Así como también algunos casos que se dan personas que tampoco tienen el término municipal en Ceuta, se ha detectado, y también esto va a permitir un mayor control e inspección de las mismas. Concretamente también, una vez llegado al cargo y antes de, aunque estaba ya previsto anteriormente, también por el anterior consejero del área, el llevar a cabo a pleno esta aprobación inicial, tuve la oportunidad también, y creí conveniente, trasladarlo a la Comisión de Accesibilidad, con la cual tuve una reunión donde están representantes tanto del CERMI, del INSERSO, técnicos de las diferentes de la Consejería de Fomento, especializados en este tema, y también previamente se le dio traslado y explicación del contenido de esta propuesta, ¿no? Aquí lo único que recibimos fue, en este sentido, están de acuerdo también que se pueda regularizar esta situación, puesto que al final va en beneficio del usuario y de la persona que tiene el problema con discapacidad, y lo que sí nos trasladaron algunos temas relacionados con la terminología, que se le explicó efectivamente que también se corrigen con esta actualización. Por poner un ejemplo muy sencillo, si observamos la terminología utilizada en la ordenanza del 97, se habla de personas con minusvalía, y eso en cambio ahora también queda corregido y actualizado a un término correcto, ¿no?, que son, por ejemplo, personas con movilidad reducida. En definitiva, también, trasladar que estamos en una fase también de aprobación inicial, como sabéis, que esto va a tener después también su periodo de alegaciones y también se podrá estudiar y recoger cualquier tipo de mejora que se quiera aportar a esta ordenanza que traemos hoy a aprobación inicial al Pleno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, se trata de una ordenanza municipal que se presenta con cierto retraso, por llamarlo de alguna manera. En la legislatura pasada, el expediente se trajo a aprobación inicial a este pleno de la Asamblea y, por un motivo u otro, se quedó sobre la mesa el expediente y no se pudo aprobar definitivamente la ordenanza que viene a colación en este punto. Nosotros, en el periodo de exposición para presentar alegaciones, presentamos las correspondientes a nuestro grupo parlamentario. Hemos podido comprobar que en la ordenanza que se presenta en este nuevo expediente no se recogen esas alegaciones que en su día se tramitó por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Indudablemente entendemos en la exposición de motivos que son los poderes públicos los que tienen la obligación de legislar y, en este sentido, facilitar la movilidad a las personas que presentan una discapacidad. Todo esto relacionado con también la supresión de barreras arquitectónicas y de acuerdo con esa normativa europea, de acuerdo con la normativa nacional, y que, una vez más, tristemente, lamentablemente, y no lo digo por usted, señor Ramírez, llega tarde por parte de este Ejecutivo la actualización de esta ordenanza. Indudablemente hay que facilitar la integración social de las personas con movilidad reducida y esta ordenanza relativa a los estacionamientos y la reserva de los mismos, el Grupo Parlamentario Socialista presentará en su momento las alegaciones correspondientes para que sean debatidas en comisión informativa y posteriormente, cuando se traiga el expediente de aprobación, en definitiva, apoyar o no esta ordenanza. De momento, vamos a dar un
un voto de confianza por esta ordenanza que se presenta en aprobación inicial y la vamos a apoyar favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Voy a ser muy breve y como hablamos de personas dependientes y el asunto es importante, debemos recordar la situación de Ceuta de agravio con el respecto de nuestros compatriotas de la península una vez más. En Ceuta y Melilla el Estado gasta al año, gastó en 2020, por cada persona con dependencia 4.200 euros. De las peores cifras de España. En comparación con el País Vasco, donde más se ha invertido, 6.800 euros al año. El Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a discriminarnos y no invierte, como en otras regiones, en ayudas a la dependencia. Ceuta vuelve a ver cómo las listas de espera de ayuda a la dependencia aumentan, cuando en otras regiones ha disminuido. De nuevo, gestión de Pedro Sánchez, gestión socialista. Más de 55.000 personas han muerto en 2020 en España sin ser atendidas. Más de 55.000 personas dependientes en año de COVID. Y otras 232.000 personas, que por suerte no han fallecido, han estado sin atender. Respecto del Gobierno local, y porque esa mención había que hacerla para entender el panorama que sufren las personas dependientes de Ceuta, que continúan esperando la ayuda del Gobierno. Bueno, le tenemos que dar la enhorabuena, señor Ramírez. Usted es el chico nuevo del Gobierno, pero esto va más allá. Esto es política del señor Vivas. Señor Vivas, han estado ustedes gobernando durante toda su legislatura, sus legislaturas, con la ordenanza de 1997, pero van con mucho retraso. Van con 20 años de retraso y, como siempre, llegan tarde y no cumplen los plazos que prometen. De hecho, aquí tenemos una noticia del año 2019 en la que se hablaba de que Fomento, de que su Consejería de Fomento ultimaba la aprobación de esta ordenanza. 2019. Por lo tanto, señor Vivas, vamos mal, vamos tarde otra vez. Le vamos a apoyar, porque la propuesta nos parece positiva, porque creemos que sí que hay que crear plazas de aparcamientos y hay que favorecer más a estas personas discapacitadas. Pero, señor Vivas, hay muchas cosas que hacer. Otra vez el PGU. Se va a ir usted sin aprobar el PGU. Eso que legislatura tras legislatura ha prometido, ha llevado en su programa electoral, ha comentado en campaña, en medios de comunicación. Y esto es un ejemplo más de su política de improvisación, del prometo y no cumplo. No obstante, las personas con discapacidad, con diversidad funcional, pueden estar tranquilos que siempre que se hagan avances pequeños, por desgracia pequeños, en su calidad de vida, va a contar con la aprobación de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, señor Ramírez, se estrena y le toca, evidentemente, también aguantar el rapapolvo que tenga que caer a su área, porque es usted el que lo encabeza ahora mismo. La verdad es que creo que a ninguno de los que estamos aquí nos entra en la cabeza que una normativa, en este caso, además, tan importante como lo es la que trae usted aquí esta mañana, tenga que estar 3 años ahí en el limbo. 3 años. No es cuestión de un pequeño plazo de unos meses porque se haya retrasado. Es una dilación bastante sangrante y bastante perjudicial para los intereses de esta ciudad. Nos parece, además, que no es admisible. Los argumentos que ustedes puedan esgrimir los damos por hecho. Van a ser las elecciones por la pandemia, pero al final, la realidad es que a la gente eso no le importa. La gente lo que necesita son normas con las que pueda desarrollar cada vez mejor su día a día, porque al final la sociedad, pues afortunadamente, va muy por delante de lo que lo van las normas. Y lo que no puede ser es del todo inadmisible
que un documento de un ayuntamiento, como en este caso, tenga que estar 3 años dormido. Es tremendamente grave y creo que si ustedes no son conscientes de lo grave que es, ustedes que son los que gobiernan, que son los que tienen que hacer, poco habremos conseguido y poco podremos avanzar en lo que respecta a nuestra función aquí, a la función de cualquiera que intente hacer política, que no es otra que la de ocuparse de los problemas cotidianos de los ceutíes y de intentar darles respuesta. Se lo decía antes a su compañera, y es que le ponía el ejemplo de las prestaciones sociales, porque nos parece un ejemplo también muy sangrante para muchas familias, cómo se aprueban muchas veces cosas y pasan, en este caso no son 3 años, son 3 meses sin que se haga absolutamente nada. Es lo que les reprochamos esencialmente siempre. Les reprochamos que venimos aquí, les planteamos soluciones con la mejor intención siempre, se lo hacemos en las distintas comisiones, que usted sabe además que en la última estuvimos bastante tiempo, le estuve haciendo varias preguntas, que agradezco además la atención de la técnico presente, el facilitarnos la información que nos faltaba, pero al final lo que pretendemos nosotros con todo eso es impulsar, empujarles a ustedes a que apliquen esas soluciones que se demandan por parte de la ciudadanía. Y si ustedes, que son quienes tienen la obligación, me las dejan ahí dormidas 3 años, pues creo que poco útiles se es a los ceutíes, especialmente ustedes que gobiernan, aunque después se nos meta a todos en el mismo saco. Decirle también que estamos hablando de un área que no cuenta con los medios técnicos necesarios, que no cuenta con los recursos humanos suficientes para hacer su trabajo, y esto es una reivindicación que creo que es justo también plantear en este pleno. El señor Vivas me decía en el último debate que no se había despedido a nadie y yo le decía no se despide, pero es que tampoco se repone. Y el área de fomento de esta ciudad es una en la que se nota la falta de personal y se nota pues porque tenemos que ver expedientes y cuestiones a lo mejor que son tan nimias como la de solicitar un vado, que se dilatan 6, 7, 8 meses para ser resueltas. Por lo tanto, en este caso concreto, quiero además enlazarlo con una de las propuestas que se nos aprobaba en este pleno, se comprometía concretamente el señor Ramírez a dotar de los medios técnicos que fueran necesarios a su área. Quiero aprovechar también para preguntarle si se ha hecho ya o no se ha hecho, porque es un área que necesita contar con unas herramientas específicas para poder avanzar en todo el trabajo que viene realizando y no tener que introducir determinados datos manualmente. Por lo tanto, nosotros, como estamos en fase inicial, vamos a estudiar profundamente este expediente para ver qué alegaciones vamos a realizar, vamos a aportar todas las mejoras que entendamos necesarias para que sea un documento lo más completo posible y vamos a abstenernos en esta primera aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, el caso comentaba el señor Hernández, pues sí, efectivamente, y también a raíz de lo que decía el señor Ahmed, es cierto que puede ser que venga con tarde, por así decirse, ¿no? O con bastante tiempo de espera. Es cierto también, como comentaba, que pilló justo en un momento, es decir, esta memoria es del año 2018 aproximadamente el expediente, justo previo también al tema de las elecciones, después el cambio también de grupos, ¿no? Y la incorporación de nuevos grupos y tener que actualizar un poco todo el expediente. Yo también le comento, en el tiempo en el que llevamos la consejería, aproximadamente un mes, pues aparte de actualizar la documentación, se da comisión informativa, se habló con la comisión de accesibilidad y en un periodo al final de un mes, pues bueno, se trae aprobación inicial, que creo que es lo que todo el mundo y también el objetivo que un poco nos marcamos. Y en relación a los plazos de tramitación, igualmente, una ordenanza sabemos que a día de hoy pues tiene unos procedimientos bastante laboriosos, aparte de toda la información de la propia expediente que se tramita, de la propia consejería, tiene periodo de consultas públicas. Y tanto al señor Hernández como al señor Ahmed, en este caso, las alegaciones que se presenten, pues bueno, como de otra manera, pues se estudiarán, tanto técnicamente como si hay decreto de oportunidad, y se verán para poder incorporarlo siempre y cuando mejore pues la ordenanza. También me gustaría comentar, a raíz de la ordenanza, y no lo comenté anteriormente, una cosa muy importante que también se aprueba, y también con la siguiente que se tratará a continuación, es poder determinar en Ceuta diferentes zonas como centros de interés común, por ejemplo, es decir, tenemos ya delimitado a partir de toda la información que tienen los técnicos, zonas concretas de la ciudad, en las cuales por el volumen de personas que acuden, por ejemplo, algunas zonas del centro, o zonas cercanas al auditorio o en algunos focos específicos donde mucha gente acude,
pues se habilitarán una serie de espacios, uno cada 40 plazas de aparcamiento, va a ir destinada a personas con discapacidad. A día de hoy eso no es posible ponerlo en práctica por lo que hablamos, ¿no? Por la ordenanza tan desfasada que tenemos, ¿no? Del año 97. Esto también se nos demandó en su momento por los diferentes usuarios, el poder ir a zonas, por ejemplo, del centro, donde van a tener, pues cada 40 plazas, una va a estar destinada a personas con discapacidad. Y relativo a la parte del personal, sí es cierto que hace falta personal, es cierto también el área de fomento sobre todo, no más que nada por el volumen de expedientes también que se tramitan, sobre todo en este área, ¿no? Que lleva también el área de disciplina urbanística y también la parte de concesión de licencias, pero no obstante, bueno, creo que hay constancia y se observa, solamente hay que observar las numerosas convocatorias que en los últimos meses han ido saliendo, que están en fase todas prácticamente, algunas se están ya adjudicando las nuevas plazas, así como también los periodos que hay que cumplir, ¿no? De convocatoria, tribunales y demás. Y me consta también, como se observa, que en el área de fomento, pues en los últimos meses pues, se ha hecho un esfuerzo muy importante por el área de Economía y Hacienda para ir dotando, en la medida de las posibilidades y que los trámites que se están llevando a cabo, pues de personal, no solamente en el área específica de disciplina, sino también en otras áreas donde también se requiere de recursos, sobre todo debido al volumen de expedientes que el trabajo diario, pues en este caso, se transmite. Y creo que solamente hay que observar en el boletín los últimos 3 o 4 meses la cantidad de convocatorias que están saliendo al objeto de poder cubrir también todas estas plazas y de lo cual pues creo que desde ahí se está haciendo un trabajo muy importante desde el área de Economía y Hacienda. Poco más, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en este segundo turno? Sometemos, por tanto, el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 18. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstención? 1. Y la última propuesta que se trae a este pleno extraordinario es relativa a la modificación de otra ordenanza que hace referencia a la tarjeta de estacionamientos de vehículos para personas con discapacidad. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta segunda ordenanza que se modifica tiene menor contenido, por así decirse, de la anterior, es decir, cambian muchas menos cosas. Principalmente aquí lo que se busca es una actualización de la normativa, del cumplimiento y adaptación de la normativa actual, la normativa estatal básica, y también con unas recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea. Y el principal objetivo no es otro que las tarjetas que se conceden a las personas con movilidad reducida en los vehículos, pues que estén adaptadas correctamente a la normativa estatal y europea. ¿En base a qué únicamente solucionar? Pues muy sencillo, cualquier persona que tenga esa tarjeta de discapacidad, pues que no tenga ningún tipo de problema y sea exactamente igual, se vaya a Madrid o esté en París, ¿no? Por así decirse. Ese es el objetivo que se trae con esta modificación. Viene un poco a colación también con la anterior, porque te permite también crear esas zonas específicas donde van a existir aparcamientos para discapacitados, donde hay una confluencia importante de personas. Y, en principio, lo que es meramente es una actualización de la tarjeta para estar al día y que ser una tarjeta común, tanto en España como en el resto de Europa. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sí, señor Ramírez, esta ordenanza que también se trae aquí a pleno a su aprobación inicial está relacionada con la ordenanza que propone también su área de gestión. Nosotros, desde luego, tenemos que decirle que, a la vez que en la ordenanza anterior, esto llega con retraso a este pleno de la Asamblea. Usted sabe, y bueno, así se documenta en el propio expediente, que todo esto nace de ese Real Decreto del 1056/2014 de 12 de diciembre, donde se le dice que las administraciones tendrán un plazo de 1 año para adaptar las normas a las previsiones de dicho decreto. Eso quiere decir de que, bueno, pues se tiene que haber establecido en el año 2015, por las razones que fuesen, no se hizo. Se intentó en la legislatura pasada, tampoco tuvo éxito y llegamos a la presente y, bueno, usted se encuentra en una consejería de fomento en donde tiene que actualizar una serie de normativas y entre ellas esta que estamos tratando. Indudablemente hay que atender pues, las recomendaciones por parte de la Unión Europea en esta materia de accesibilidad y transversalidad. También hay que tener en cuenta la normativa nacional y, sobre todo, en destacar aquí ese trabajo que ya tienen ustedes hecho porque, bueno,
como ya he comentado anteriormente, se trajo su aprobación inicial en su momento y se recabó esa opinión a los sujetos y organizaciones representativas, estuvo en exposición pública, hicieron la alegación oportuna y ya, al menos usted ese trámite ya lo tiene cubierto, con lo que los plazos se pueden acortar en ese sentido y facilitar el que salga esto adelante lo antes posible, sobre todo para actualizar la tarjeta, que es el objetivo final, y para que cualquier ciudadano de Ceuta que disponga de dicha tarjeta, pues ya sea en la propia localidad, ya sea en cualquier punto de la península, Baleares, Canarias, Melilla, incluso en Europa, pues con su tarjeta puedan utilizarla al igual que el resto de ciudadanos de Europa. Por tanto, nosotros inicialmente vamos a estudiar con más detenimiento dicha ordenanza, aunque ya está muy relacionada con la que presentó este propio Ejecutivo en la legislatura anterior, y presentaremos, si así lo creemos procedente, las alegaciones oportunas, y en ese sentido, pues, como tiene que volver a pleno el expediente y tiene que pasar por comisión informativa, seguiremos hablando al respecto. De momento, pues, un voto de confianza a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Ramírez, para empezar, vamos a votar a favor. Ya se puede usted quedar contento, aunque con el PSOE, como tienen comprado al señor Hernández, los votos de los demás les da un poco igual. Pero, señor Ramírez, en esta ordenanza hablan ustedes del régimen, bueno, ponen el régimen de infracciones y sanciones, y quería preguntarle, señor Ramírez, ya que no está el señor Vivas, ¿esto va a ser como el agua? Ya que ustedes hablaban antes del agua y se mostraban orgullosos de no haberle cortado el agua a nadie, incluso después de 2 años sin pagarla, incluso después de los enganches ilegales. ¿Esto va a ser así también? ¿O se van a ustedes a remangar y van a hacer que la gente cumpla las normas? ¿Van a hacer ustedes que esas personas que aparcan en las zonas de discapacitados paguen? ¿Van ustedes a tomar medidas efectivas con la picaresca del mercadeo y el alquiler de las tarjetas de discapacitados, que también ocurre en esta ciudad? ¿O van ustedes a contentarse y a la mínima que los diputados de la zona izquierda les hablan de derechos y de humanidad y todo eso, van ustedes a recapacitar y a no tomar medidas? Esa es mi pregunta, señor Ramírez. Votamos a favor, pero esto va a ser como el agua, barra libre para todos, también para los ilegales, ¿o va a tomar usted, bueno, si el presidente Vivas le deja, medidas? Señora Mé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, pues muy brevemente, teniendo en cuenta que efectivamente se trata de una adecuación a la normativa que evidentemente es importante realizar, es necesario hacerla, entendemos que va a ser y va a redundar de manera positiva. Posiblemente si no haya alegaciones, pues este asunto se aprobaría definitivamente, pero claro, el hecho del retraso supone que haya que darle otra vuelta y ver si es necesario o no. Por lo tanto, nos vamos a abstener, al igual que anunciábamos en el punto anterior, por los mismos motivos. Muchas gracias, señora Pérez. Gracias, señora Mé. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidenta. Contestando un poco a cada una de las intervenciones, bueno, agradecer a los grupos que van a apoyar esta modificación, esta aprobación inicial. Como comenté anteriormente, se atenderá a todas las alegaciones que sean presentadas por los grupos al objeto de, si permiten mejorar y perfeccionar este texto, ¿no?, que se trae a este pleno, pues bienvenido sea, y así se analizará y se llevará a cabo. Y en contestación a lo que comentaba el señor Verdejo, decirle que si no se ha leído usted la ordenanza anterior, el objetivo de la ordenanza también es establecer un procedimiento sancionador y regulador para todo aquel que incumpla o que se salte el procedimiento al objeto tanto de obtención de tarjetas de estacionamiento como de un estacionamiento indebido. Y como no podrá ser de otra manera, cualquier persona que lleve a cabo ese incumplimiento, pues a través de los servicios técnicos, tanto de la Consejería como también de la Policía, que me consta la labor que realizan en inspección relacionada con estacionamiento, pues como se merece tramitará su expediente sancionador y se corregirá esa situación irregular.
Eso se aplicará, se recoge expresamente en la aprobación de la anterior ordenanza inicial ese procedimiento taxativo en cuanto a sanciones y procedimientos de control. Y además, incluso con los nuevos medios electrónicos que también están aplicados, permite ese cruce de datos muchas veces importante entre áreas al objeto de perfeccionar el control de todo aquel que incumpla y actuar pues, en consecuencia con ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en un segundo turno? Sometemos, por tanto, el asunto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 18. ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones, 1.